Bienvenidos y bienvenidas, mis guardianas de la palabra de Dios. En este espacio tengo una buena noticia. Son dos noticias realmente. Hoy culminamos la serie de 21 días. Este es el último día de hoy de 21 días con los guardianes de la palabra de Dios. Pero mañana ta, 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 ta. Mañana ya no se va a llamar 21 días, sino se va a llamar Guardianes de la Palabra de Dios. Así que oficialmente los bautizo como guardianes y guardianas de la Palabra de Dios. Así que a partir de mañana. Le felicito por toda esta travesía, por ser juicioso, por ser disciplinado, porque eso habla muy bien de ustedes. También le felicito porque nuestro Dios está muy contento de que sigamos aquí leyendo su palabra, sacar ese tiempo tan bonito para aprender de él y para escucharlo es algo hermoso. Y bueno, yo con mucho cariño yo les doy el aporte desde las neurociencias. Como muchos ya me conocen, mi nombre es de Sayón, neurocoach, y me encanta desde los 12 añitos de edad este manual, la Biblia, cuando era muy niña, me ha ayudado en mi trayecto de vida, la adolescencia, y soy lo que soy por la palabra de Dios. Así que la honra es para Él. Vamos hoy a leer Génesis capítulo 21. Así que comencemos. Buenas tardes. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, nacimiento de Isaac. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Expulsión de Agar a Ismael. Niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. De modo que empezó a decir a Abraham, expulsa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no va a ser heredero con mi hijo, con Isaac. Pero muy desagradable le resultó aquella cosa a Abraham en lo que tocaba a su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te sea desagradable nada de lo que Sara siga diciéndote acerca del muchacho y acerca de tu esclavo. Escucha su voz, porque es por medio de Isaac, porque en lo que será llamado descendencia tuya será. Y en cuanto al hijo de la esclava, también él lo constituiré en nación, porque es prole tuyo. De modo que Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre el hombro de ella y al niño, y entonces la despidió. Y ella se puso en marcha y anduvo errante por el desierto de Beer-seba. Por fin se agotó el agua del odre y ella arrojó al niño a uno de los árboles.
con el tiempo, después siguió caminando y se sentó sola a una distancia de un tiro de arco, porque decía, no quiero ver morir a mi hijo. De modo que se sentó a cierta distancia y empezó a llorar desconsoladamente. Entonces Dios oyó al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha escuchado al muchacho allí donde está. Levántate, ayúdalo a levantarse y sosténlo con la mano, porque haré de él una nación grande. De modo que Dios le abrió los ojos y ella vio un pozo de agua, así que fue hasta él, llenó de agua el odre y le dio de beber a su hijo. Y Dios estaba con el muchacho mientras crecía. Este vivió en el desierto y con el tiempo se hizo arquero. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde, su madre lo casó con una mujer egipcia. Abraham y Abimelech hacen un pacto. Más o menos por ese tiempo, Abimelech fue a hablar con Abraham, lo acompañaba Ficol, el jefe de su ejército, y Abimelech dijo a Abraham, vemos que Dios te ayuda en todo lo que haces. Por lo tanto, júrame por Dios en este mismo lugar que no harás mal ni a mí, ni a mis hijos, ni a mis descendientes. Júrame que me tratarás con la misma bondad con la que yo te he tratado y que harás lo mismo con la gente de este país donde ahora vives. Amén. Pero Abraham tuvo que llamar la atención de Abimelech, porque sus criados se habían apoderado con violencia de un pozo. Abimelech dijo, no sé quién ha podido hacerlo, tú no me lo habías dicho, ni yo me había enterado hasta hoy. Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Luego apartó 7 corderos del rebaño, y Abimelech le preguntó, ¿qué significan estas 7 corderas que has apartado? Abraham respondió, tú aceptarás estas 7 corderas de mi mano para que sean un testimonio que yo he cavado este pozo. Por eso se llamó a ese lugar Berseba, porque allí juraron los dos. Después que hicieron el pacto en Berseba, Abimelech y Picol, jefe de su ejército, regresaron al país de los filisteos. Abraham plantó en Berseba un árbol, un tamarisco, e invocó allí al Señor, Dios de la eternidad. Abraham permaneció largo tiempo en tierra de los filisteos. Excelente lectura. Felicítense. Muy lindo. La felicitación es importante porque está en las moléculas y más cuando se tocan. Por lo menos ayer vimos, para dar un repaso, del miedo. ¿Recuerdan? Ayer vimos lo del miedo en el capítulo 19, 20, perdón, y pudimos observar miedos por lo menos a animales, a serpientes inclusive, pero también tocamos temas de fobia, como le pasó a Omaira. Lo de Omaira no es miedo normal, sino es fobia, porque tal miedo está el asco, por lo menos ya hablamos del animalito ese que ay, le tengo asco, no es miedo, porque de que lo estripamos, pero hay miedo que puede paralizar, como ya leímos,
como en Primera de Juan 4:18, miedos que paralizan. ¿Por qué toco este resumen de ayer? Por un texto que vamos a tocar de ayer también, porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender a qué de verdad tenemos que tenerle miedo. Tenemos que tener es un miedo piadoso, no miedo como, no, como han enseñado en algunas religiones de que Dios va a la gente mala, la va a meter en un infierno y a los buenos lo va a llevar al cielo. No, no es eso, así no funciona Dios. Ese es otro tema que vamos a tocar más adelante, porque esos son situaciones de creencia para que la gente le tenga miedo a Dios. Es diferente tenerle temor piadoso a Dios, un temor sano, un temor a no desagradarle, a no desagradar su amor, su bondad, su misericordia, a ser leal con Él, porque Él es leal con nosotros. A ese tipo de temor, como que, oye, mira, no quiero desagradarte. Estuvimos viendo que Adán y Eva no tenían ese temor a Dios, no tenían miedo porque pensaron en ellos, fueron egoístas y no pensaron en la humanidad. Sean fructíferos, háganse mucho y llenen la tierra. Pero vámonos al capítulo de ayer, capítulo 20, que eso nos va a ayudar para retomar y refrescar el tema del miedo. Vámonos a, dígame quién lo tiene, Génesis capítulo 20, el versículo 10 al 12. Judy, ¿lo tienes? ¿Listo? Léelo, please. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Maravilloso. Como ya vimos, él no mintió, aparte que era su hermana espiritual, también era su hermanastra. O sea, él era como que, bueno, no es de mi padre, pero sí de mi madre, y no tenían consanguinidad directa de mamá y papá. Entonces no mintió Abraham. Pero notamos en la parte del miedo que él le dijo en el 11, él dice, no hay temor de Dios en este lugar. Entonces él se dio cuenta que no había temor en ese lugar y entonces podían hacerle daño a su esposa. Pero cuando este Abimelech, este rey, tiene un sueño que Dios le manda y le dice que no tocara a Sara, al rey le dio mucho miedo, le dio temor, como ahí no había ni siquiera el rey le tenía temor a Dios, Dios prácticamente por medio de un sueño. Y ahí el rey se reunió con el pueblo y con su gente y ellos empezaron a tener temor de Dios, lo que no tenían. Vamos a verlo, por favor. Seguimos con el temor, con el miedo, el miedo sano. Vamos a leerlo en el 28. ¿Quién lo tiene? Por favor, mi querida Judy. Ahí mismo, Génesis 28. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos. Exactamente. Ahí aparece el gran temor. Pero es un gran temor sano para con Dios, porque si una persona no respeta con temor piadoso al creador del cielo y la tierra, hace lo que le da la gana. Entonces ya es como que, bueno, a mí no me importa, nadie me está viendo, ningún hombre no le tengo que rendir cuenta a nadie, pero ya va, sí le tienes que rendir cuenta a tu creador. Sí, tenemos que tener un temor piadoso. O sea, que el miedo no es malo, pero un miedo sano, ¿me hago entender? Y eso lo quise repasar porque ayer tocamos sobre el temor. Ahora, en el capítulo de hoy, el Génesis 21, qué interesante lo que leímos. Uno, en el versículo 5 vemos cuando el hijo de Abraham, a saber, Isaac, nació, Abraham tenía 100 años. También notamos en el versículo 6 cómo Sara reconoció que Dios es un Dios hasta de chiste.
Y le gusta como que los chistes, porque dice, Dios me ha hecho reír. Claro, porque una persona anciana y ella ya había perdido las facultades naturales como mujer para poder quedar embarazada, pero ya sabemos lo que dice las Santas Escrituras y él mismo lo dice y lo leímos en Génesis. Para Dios no hay nada que él no pueda realizar. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. O sea, es más, se rompió un esquema de creencia de ahorita con el terremoto. Se decía, según las estadísticas científicas, según las estadísticas y los rumores también, que las personas podían estar debajo de tierra como hasta 3 días, 4 días. Y 28 días han sacado hasta hermanas, hermanos, familia completa viva. 28 días. Ya va, para Dios no hay nada imposible. Así es, Yomaira. Así es, mi amada Yomaira. Dios es poderoso, amén. Y todo lo puede. Y gracias, Yomaira, por tu comentario. Yo le pondría un poquito más, como dice el Salmo, todopoderoso. Porque si vemos poderoso, se ve poder. Pero cuando le ponemos todopoderoso, como dice el Salmo, es todopoderoso. Por lo menos si nos guiamos por el flyer que tiene la guardiana Judy, podemos ver como estrellas, planetas. Si nos vamos más allá, nosotros decimos, wow, pero qué mente tan brillante que pudo crear los cielos, la tierra, el ser humano, ¿verdad? Me encanta porque Anita puso una señorita ahí aplaudiendo y Dios es lo máximo en todo su poder, en todo lo extraordinario. Así es. Y fíjense que a esta parte voy espectacular que vamos a explorar con la Biblia según las neurociencias que les quiero aportar. Fíjense que todavía no voy a llegar a esa parte, pero sí les quiero aportar algo muy importante. Isaac significa risa. Eso es lo que significa Isaac. Ya yo les comenté en espacios pasados que que soy madre de 4 hijos, que me tocó criarlos con la voluntad de Dios, no con su papá, a los 4, pero yo observaba cuándo le iba a poner el nombre, su comportamiento, su personalidad, y a todos yo esperé un año para ponerle el nombre. Por supuesto que yo los nombraba por un nombre. Yo no le iba a decir, mira muchachito, epa, tú, no, por un año. Ellos tenían un nombre, pero para presentarlo, yo tenía que ver su característica de personalidades. Anteriormente se podía hacer eso. Ya mi hijo mayor va a cumplir ahorita 41 años. Sí, sí, yo sé que me veo muy bonita y muy joven. Parezco hermana de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Gracias, gracias, princesa. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Que literalmente tenemos que dar gracias a Dios cómo Él nos da las facultades para entender los procesos, ¿verdad? Yo le puse al segundo hijo Isaac porque él se reía. Primero, él no se reía. Yo tengo fotos con él que para tomarle fotos para mandarle a hacer los afiches, yo tenía que ponerle como una manta, yo me escondía detrás de la manta y yo lo tocaba como un muñequito. Yo me escondía, después yo busco esa foto y yo le tocaba a él y él era muy serio, toda la foto de él, y yo le tocaba y parecía un muñequito de eso que inmediatamente le pelaba los dientes cuando yo le tocaba y era que yo me escondía detrás de la manta y yo le decía al fotógrafo, a la cuenta de 3 le tomas la foto. Ok, ok. Entonces el fotógrafo, y yo, 1, 2 y 3, y yo la apretaba como un muñequito, y él, y le cantaba yo tengo esa foto, después se las comparto mañana. Y mira, comiquísimo. Pero después él desarrolló la risa, y él se reía, y que se reía así, y yo listo, le pongo Isaac. Él se llama Josué Isaac, risa. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos entender el comportamiento del otro. Pero ¿dónde voy a irme ahorita como neurocoach? Me voy a ir al estado donde dice el versículo 8 y 9,
de Génesis 21. Quien lo tenga, vamos a repasarlo para observar algo, por favor. Ajá, mi amada Judy lo va a leer. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Gracias, princesa. ¿Qué podemos notar aquí? Podemos notar el bullying. Hay que tener cuidado en los sitios donde se crían nuestros hijos. Fíjense que este familiar, que era su hermanastro, empezó a meterse con Isaac. Y en este tiempo, para lo que sucedió, ya Isaac tenía 3 añitos y su hermano era un adolescente y se metía con él. ¿Qué observó Sara? Que si seguía en esa conducta le iba a afectar a nivel emocional a su hijo Isaac. Esto también aplica cuando un hijo, nieto o sobrino, tenemos que estar atentos cuando nos dicen, y eso no lo tomaban en cuenta los abuelos o los bisabuelos en la antigüedad. Mamá, fulana me dijo que yo era esto. Ay, muchacho. O el chiste del hombre que le dice, que este es un chiste, ¿no? Este es un chiste, ¿no? Este es un chiste, pero va de acuerdo a la metáfora. Él llega y le dice una hija, un hijo le dice al papá, papá, ¿qué pasó? En mi colegio me llamaron cabezón. Entonces le dice el papá, le agarra así la cabeza, no te preocupes, hijo, no te preocupes, no te preocupes. Y le empieza a sobar la cabeza. No te preocupes, no creas en ello. Y le empieza mañana te llevas un sombrero. ¿Me hago entender? Entonces, lo que queremos ver de que si un hijo o alguien le dice algo, tenemos que prestar atención. Eso también viene con los abusos sexuales. Cuando alguien dice, mira, fulano, mi tío o algo, me tocaron. Ay, no, no creo eso. Pues créale al muchacho. El muchacho no miente. El muchacho no miente. El hijo, cuando el muchacho dice algo, presten la atención. Entonces, si está confiando en usted, uno tiene que, ya, ajá, ¿qué pasó? Hacerle pregunta. ¿Dónde te tocó? ¿Por qué en qué contexto estaba? Porque el adulto siempre se va a lavar las manos, el que quiso de repente abusar del niño o meterse con el niño. Mire, yo en un proceso en tiempo de pandemia tuve que atender con 10 secciones a una chica, afortunadamente una bendición ella, ya está casada, ya no, se casó hace como 2 años. Me invitaron a la boda, pero era en Colombia, entonces no pude asistir en ese momento. Pero yo recuerdo que había un sistema que el tío, lamentablemente, agarraba y le ponía la cabeza en la nevera y le daba, y él dijo, una persona enferma, y le daba y le cerraba la nevera. Y eso ella lo vivió por mucho tiempo pequeña. Y ella se lo decía a la mamá y el papá y la mamá no hicieron nunca nada y no le creyeron. Ella le decía, mi tío me hace, y no le creyeron. Y él disfrutaba, la llamaba, búsqueme agua, y él se paraba y le daba con la. Entonces, estamos hablando de unas personas que son enfermas mentalmente. Entonces, tuve que buscarle la autoestima, tal, porque la familia con ese tío eran así. Hasta que tuve que reunirme y reuní a toda la familia y lo enfrenté. Yes. Le dije, o tienes que hablar ya que eres adulta. Y tienes que tener toda. Después vamos a ver un relato bíblico donde alguien tuvo que hacer eso, tuvo que reunir. Eso es más adelante que vamos a llegar a esos capítulos. Pero nosotros tenemos que escuchar al adolescente cuando dice, me tocaron, me dijeron, me hicieron. No dejarlo por sentado, por favor. No dejar eso por sentado. Hay alarmas. Entonces aquí notamos cómo Sara tomó en cuenta cuando Isaac le dijo, Isaac tenía era 3 añitos.
que su hermano se estaba metiendo con ella. Entonces ahí fue cuando Sara habló con Abraham. Esta sierva tiene que salirse del campamento. Y Abraham no quería sacar a su hijo y a la sirvienta. Y fue cuando le dijo, Dios, Jehová le dijo, escucha la voz de Sara. ¿Qué podemos ver aquí? Que Dios también está pendiente cuando hay de repente bullying, como que, o cuando se están metiendo con los niños, porque otro le dice, no, mira, hazle otra tienda, no, escucha la voz de Sara. Mire cómo este Dios tan maravilloso, del cual estamos aprendiendo, está pendiente de toda la parte emocional también y el futuro de ese joven. ¿Qué pasa? Que él le empaca y se va, ¿verdad? Ya vimos que en este caso Ismael tenía aproximadamente 14 años, 14, era un adolescente, y cuando se va, y se empaca con todo, ella en el desierto estaba pasando ya necesidad, no tenía agua, no tenía que comer, y ella en un arbusto coloca a su hijo, lo coloca para que él tuviera algo de fresco, ella se pone lejos para verlo morir. Pero algo interesante, vamos a repasar que ya se leyó el texto, vamos a repasar algo aquí. Avísenme quién tiene, por favor, que ya recuerdan que estamos leyendo Génesis capítulo 21. Vamos vamos a leer el versículo 14 al 20. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Por favor. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda. Le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Betseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. ¿Qué tal? Hasta salió casadito después el muchacho. Pero aquí notamos cómo Dios no deja a los adolescentes. Ella no le oró a Dios, ella simplemente usó un comodín, lo puso debajo del árbol, pero miren las bases que sí le dio su padre Abraham. Él empezó a llorar y Dios lo escuchó a él, al adolescente, y no lo dejó. ¿Y ustedes recuerden algún momento en su adolescencia cuando Dios les tendió la mano en medio de alguna incertidumbre que ustedes estaban atravesando, donde tenemos, ya sabemos que la palabra adolescencia es adolecer, que duele la transformación?